Algunas empresas gastaron miles de millones para destruir su propio futuro. Otras regalaron derechos que hoy valdrían imperios. Y algunas simplemente ignoraron la oportunidad que tenían delante hasta que fue demasiado tarde. En este video verás compras desastrosas, acuerdos que cambiaron la historia y decisiones que costaron galaxias enteras. Porque a veces el mayor error no es perder dinero, es no entender lo que realmente tienes entre las manos. Microsoft paga demasiado por Skype. El 10 de mayo de 2011, Microsoft, dirigida por Steve Ballmer, anunció la compra de Skype por $8.500 millones. Era la adquisición más grande en la historia de la compañía. La promesa era ambiciosa: integrar Skype en Windows, Xbox y móviles para revolucionar la comunicación digital. Pero los números ya generaban dudas. Skype tenía unos 170 millones de usuarios activos y pérdidas constantes. La integración fue apresurada, problemas técnicos, servidores saturados, llamadas que se cortaban. Mientras tanto, Apple lanzaba FaceTime, Google impulsaba Hangouts y WhatsApp crecía sin freno. Dentro de Microsoft, Teams empezó a desarrollarse en silencio. En 2017 absorbió Skype empresarial. Para 2021, Skype había perdido casi toda relevancia. Microsoft pagó $8.500 millones por un servicio que terminó reemplazando con su propio producto. Fox cede los derechos de Star Wars. El 13 de abril de 1976, 20th Century Fox renegoció el contrato con George Lucas para una película de ciencia ficción que pocos entendían. Lucas aceptó reducir su salario como director. A cambio, pidió algo que el estudio consideró poco valioso: derechos de merchandising y secuelas. Fox aceptó sin preocuparse. El 25 de mayo de 1977 se estrenó Star Wars. El fenómeno fue inmediato. Juguetes agotados, largas filas en cines, una fiebre cultural global. En 1978, solo la mercancía ya había generado más de $100 millones. Luego llegaron las secuelas y precuelas. Miles de millones fluyeron hacia el imperio de Lucas. El estudio que dudó de los magos espaciales terminó regalando la galaxia entera. HP compra Autonomy y tropieza. El 18 de agosto de 2011, Hewlett Packard anunció la compra de Autonomy Corporation por $11.100 millones. El CEO, Leo Apotheker, aseguró que la operación transformaría a HP en un gigante del software. La idea era clara: menos dependencia del hardware, más ingresos recurrentes y mayor margen. Un giro estratégico ambicioso en plena transición tecnológica. Wall Street no lo vio igual. El precio pagado parecía demasiado alto. La integración arriesgada. Las acciones cayeron un 20% al día siguiente. Tras cerrar el acuerdo, comenzaron a surgir irregularidades contables y discrepancias en los ingresos reportados por Autonomy antes de la adquisición. Las dudas crecieron rápidamente dentro y fuera de la compañía. Un año después, HP registró una depreciación de $8.800 millones relacionada con la compra. La transformación prometida se convirtió en uno de los errores corporativos más caros y polémicos de la década. Atari pierde el acuerdo con Nintendo. El 1 de junio de 1983, Atari negociaba distribuir en Estados Unidos la consola Famicom de Nintendo, que luego sería la Nintendo Entertainment System, NES. El acuerdo estaba prácticamente cerrado. Compartirían beneficios y riesgos. Para Atari era la oportunidad de reforzar su posición en un mercado que empezaba a mostrar señales de desgaste. Para Nintendo era el atajo perfecto para conquistar Estados Unidos. Pero surgió una disputa por Donkey Kong y los derechos de licencia. Había contratos previos y versiones distribuidas en otros formatos. Lo que parecía un detalle técnico se convirtió en un choque de intereses. La tensión creció. La confianza se debilitó. Nadie quiso ceder el control. El acuerdo se rompió. Poco después llegó el colapso del mercado de videojuegos de 1983, que golpeó duramente a Atari. Las ventas cayeron,
La industria perdió credibilidad. Nintendo avanzó sola. En 1985 lanzó la NES y vendió más de 60 millones de unidades. Atari observó cómo el futuro despegaba sin ellos. Google compra Motorola y la vende. El 15 de agosto de 2011, Google anunció la compra de Motorola Mobility por $12.500 millones. Era una de las adquisiciones más grandes de su historia y una jugada que sorprendió a toda la industria. La idea parecía estratégica: blindar Android con una enorme cartera de patentes en plena guerra legal contra Apple y otros fabricantes. Sobre el papel tenía sentido. Pero la realidad era menos atractiva. Motorola perdía más de $1.000 millones al año. Sus teléfonos quedaban atrás frente a Samsung y Apple, y su cuota de mercado seguía reduciéndose trimestre tras trimestre. Google intentó relanzar la marca con el Moto X y el Moto GE, apostando por una experiencia Android más pura. Los dispositivos recibieron buenas críticas, pero los márgenes eran bajos y la competencia avanzaba más rápido. El 29 de enero de 2014, Google vendió Motorola a Lenovo por $2.900 millones, conservando la mayoría de las patentes. Más de 9.000 millones se evaporaron en menos de 3 años. Una compra pensada para fortalecer Android terminó demostrando que Google no necesitaba una fabricante de teléfonos, solo mejores cálculos. Los Beatles pierden los derechos de su música. El 27 de marzo de 1969, los integrantes de The Beatles descubrieron que su editorial, Northern Songs, sería puesta a la venta sin que ellos tuvieran el control total de la decisión. Era el catálogo que contenía gran parte de las canciones que habían cambiado la historia de la música. John Lennon y Paul McCartney poseían alrededor del 15% cada uno e intentaron recuperar el control comprando más acciones. Pero el magnate Lew Grade, a través de ATV, se adelantó y ganó la puja. De la noche a la mañana perdieron los derechos de temas como Hey Jude, Yesterday y All You Need Is Love. Las canciones seguían siendo suyas, pero legalmente ya no les pertenecían. En 1985, el catálogo volvió a salir al mercado. Un joven Michael Jackson lo adquirió por $47,5 millones, superando incluso la oferta de McCartney, quien años antes le había aconsejado invertir en derechos musicales. Con el tiempo, esos derechos se integrarían en acuerdos multimillonarios con Sony, alcanzando un valor de cientos de millones. La banda más influyente de la historia terminó pagando regalías por interpretar su propia música. Un error empresarial que convirtió Canciones Eternas en un negocio ajeno. NBC vende su participación en Hulu. El 4 de marzo de 2019, NBC Universal cedió el control operativo de Hulu a The Walt Disney Company, aunque todavía conservaba un 33% de participación. En ese momento, parecía un movimiento estratégico para centrarse en sus propios proyectos. Poco después, ambas compañías firmaron un acuerdo que garantizaba a Disney la opción de comprar esa participación en el futuro por un valor mínimo pactado. NBC aseguraba una salida clara, sin imaginar lo que estaba por venir. Entonces llegó el boom del streaming, la competencia se intensificó, las suscripciones se dispararon y Hulu creció hasta alcanzar los 48 millones de usuarios, consolidándose como una pieza clave en la guerra del entretenimiento digital. Mientras tanto, NBC lanzó su propia plataforma, Peacock, y comenzó a retirar contenido de Hulu, reduciendo el atractivo de un servicio del que aún era socio. En noviembre de 2023, Disney compró el 33% restante por $8.600 millones, obteniendo el control total de la plataforma. NBC creyó que se estaba desprendiendo de un proyecto secundario. En realidad, ayudó a financiar y fortalecer el imperio de streaming de Disney, y salió del juego justo cuando más valía la pena quedarse. Yahoo compra Broadcast.com. El 1 de abril de 1999, en pleno auge de la burbuja.com, Yahoo anunció la compra de Broadcast.com por $5.700 millones en acciones.
Era una de las adquisiciones más grandes de la época. La promesa era ambiciosa: convertir a Yahoo en el líder absoluto del video online. Broadcast.com transmitía partidos deportivos, emisoras de radio y algunos contenidos en directo. Parecía el futuro. Pero el futuro aún no estaba listo. La mayoría de usuarios navegaban con Internet por módem. Ver un simple video podía tardar minutos en cargar. La calidad era baja y los costes de ancho de banda se disparaban. La integración nunca terminó de funcionar y el entusiasmo inicial se desinfló rápidamente. Para 2002, la plataforma fue cerrada discretamente. Mark Cuban, cofundador de Broadcast.com, se convirtió en multimillonario tras la venta. Yahoo, en cambio, se quedó con una factura millonaria y una lección clara: adelantarse al futuro es inútil si la tecnología y el mercado todavía no están preparados. Y Xerox ignora el ordenador personal. El 9 de diciembre de 1979, Xerox permitió que un joven Steve Jobs visitara su centro de investigación en Palo Alto. Allí vio algo que parecía ciencia ficción: la interfaz gráfica, el ratón y el escritorio digital. Ventanas que se abrían e iconos que se movían. Un ordenador pensado para personas, no solo para ingenieros. Los científicos de Xerox lo habían desarrollado años antes, pero los directivos estaban centrados en su negocio principal: las fotocopiadoras que generaban miles de millones en ingresos. Para ellos, aquello era interesante, pero no urgente. Jobs vio el futuro en segundos y entendió que no era un experimento, sino una revolución. Llevó esas ideas a Apple. Más tarde nacerían el Apple Lisa y el Macintosh, acercando la informática al gran público. Xerox intentó reaccionar. Invirtió millones en equipos propios, pero sin una visión clara ni una estrategia comercial sólida. El mercado no respondió. Mientras tanto, Apple y Microsoft transformaron esas ideas en imperios multimillonarios. La empresa que creó la ventana terminó viendo cómo otros la usaban para conquistar el mundo. Disney pierde a Oswald y crea a Mickey. El 4 de marzo de 1928, Walt Disney viajó a Nueva York esperando renovar el contrato de Oswald, el conejo afortunado, su personaje estrella que sostenía su pequeño estudio. Para su sorpresa, Universal Pictures ya poseía los derechos y planeaba recortar su salario de $2,250 a $1,800 por cada cortometraje. Como si fuera poco, la mayoría de sus animadores ya habían sido contratados por el distribuidor. Disney regresó sin personaje, sin equipo y con sus ahorros casi agotados. Durante el viaje en tren de vuelta a California, frustrado pero creativo, comenzó a dibujar una nueva figura: orejas redondas, sonrisa amplia y un diseño que pudiera transmitir personalidad y carisma. El 18 de noviembre de 1928, ese personaje debutó en Steamboat Willie, Mickey Mouse. Mientras Oswald quedó atrapado en Universal, Mickey creció hasta convertirse en un icono global, construyendo el imperio que transformaría la animación y el entretenimiento para siempre. Las empresas de este video no fracasaron por falta de recursos. Fracasaron por decisiones. Algunas pagaron demasiado, otras vendieron demasiado barato, y varias simplemente no supieron ver el futuro cuando lo tenían delante. Porque en los negocios, un contrato firmado en minutos puede cambiar décadas. Si te ha gustado este tipo de historias sobre errores que costaron miles de millones, suscríbete, deja tu like y cuéntame en comentarios cuál te sorprendió más. Nos vemos en el próximo video.